Muy buenas, estoy de nuevo aquí porque quisiera subir un vídeo que tiene que ver con las cosas futuras que la palabra de Dios enseña, es decir, con la escatología tocante al arrebatamiento de la iglesia, a la venida del Señor Jesucristo, al milenio, etcétera. Quisiera hablar de este tema porque hay varias personas que me han hecho preguntas en cuanto a este tema. Y hay dos temas hoy que de interés para la iglesia y que causan problemática, y es acerca de los dones de la iglesia y el Espíritu Santo, y también este tema escatológico, ya que hay personas que niegan el rapto, es decir, no hablan del arrebatamiento y encima niegan el rapto de la iglesia. Prácticamente de la venida de Cristo no hablan, solamente de prosperidad y de dinero y del estado de felicidad aquí en este mundo y ahora. Pero yo quisiera hablar de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la escatología, según la palabra de Dios. Y cuando termine este tema, quisiera hablar también de el Espíritu Santo y los dones, para que veamos lo que enseña la palabra de Dios tocante a estas dos doctrinas que tenemos en la palabra de Dios, la Biblia. Este tema escatológico, naturalmente, es un tema largo, es un tema extenso, y no voy a hacer los vídeos muy largos. Haré vídeos que sean cortos para que sean más llevaderos, ya que serán algunas horas de estudio. Así que, sin más, daré paso a este tema escatológico y diré algo. Antes de entrar en la escatología, voy a hacer una introducción, no una pequeña introducción, no una larga introducción, sino una larguísima introducción, porque en esta introducción diré bastantes cosas, hermanos, que son interesantes antes de entrar en el tema. Entonces, de todas las doctrinas escatológicas que expondremos, donde vamos a hacer énfasis va a ser en la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque esa profecía nos dará luz para ver muchas cosas en la palabra de Dios. De hecho, hay muchas cosas en la palabra de Dios que no entendemos porque tampoco se conocen las profecías, la escatología, pero cuando se estudia el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, junto con otras cartas y algunos libros más, entonces se puede conocer mucho mejor el contenido general de la Biblia. Así que yo intentaré de exponerlo de manera sencilla, porque yo soy sencillo también en ese sentido, no soy ningún teólogo, simplemente una persona que se esfuerza en el estudio y que quiere investigar para conocer la verdad revelada en la palabra de Dios. Así que, una vez que acabemos estos estudios, daremos paso también a lo que son los dones del Espíritu Santo y también tocante al Espíritu Santo. Así que, sin más, diré que en la palabra de Dios, la Biblia, hay muchos acontecimientos que son proféticos, muchísimos, tanto del Antiguo Testamento que ya se han cumplido, como de otros que no se han cumplido, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay cosas que no se han cumplido todavía, pero que son futuras, y la Biblia la enseña, y eso está claro en la palabra de Dios. Una de ellas es la apostasía de la iglesia. Es decir, que la Biblia enseña que la genuina iglesia, la iglesia del Señor, va a llegar un tiempo que en la historia que abandonará los principios de la verdad, los principios básicos de la verdad, y van a divagar enseñando errores y cosas que enseñan hombres que vendrán, como dice la Biblia, falsos maestros. Por lo tanto, la palabra enseña acerca de la apostasía de la iglesia. Y si vosotros, los que estéis mirando este vídeo, si observáis
cómo vive hoy la Iglesia, veremos de que realmente la Iglesia ha entrado en un periodo de apostasía. Y yo conozco de hermanos que sufren, que quieren luchar, pero no saben o no sabemos cómo intentar de abordar esto para sacarlo a flote. Pero claro, ¿por qué no podemos nosotros cambiar esto? Está escrito que va a haber una apostasía y la iglesia ha entrado en ese periodo. Por lo tanto, hay profecías que se tienen que cumplir, pero esta profecía es una profecía que la está experimentando hoy la iglesia. La iglesia está viviendo en un periodo de apostasía y cada vez se aleja más de la verdad bíblica. Estamos viendo que hay lugares donde quieren sacar lo que siempre se ha hecho en la iglesia y están poniendo cosas nuevas, creyendo que son mejores. La moda será para los trajes y será para las corbatas, pero la Biblia sigue siempre la misma. La palabra de Dios es eterna, no es moderna. La palabra de Dios es eterna. Así que la palabra enseña acerca de la apostasía. También habla del rapto de la iglesia. Es decir, que va a haber un tiempo en que van a desaparecer millones de personas aquí en la tierra. También habla de la gran tribulación. Es decir, que va a haber un periodo tremendo que no ha habido ni habrá otro tiempo como ese de angustia que habrá en este mundo. También habla de la segunda venida. Es decir, que Cristo volverá por segunda vez. Cristo vino por primera vez cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y Cristo volverá por segunda vez cumpliendo las profecías también del Nuevo Testamento. La Biblia también habla del milenio y la Biblia habla de las resurrecciones, porque hay varias resurrecciones y un etcétera, etcétera de cosas escatológicas que la Biblia habla. Ahora bien, en la apostasía, como he dicho anteriormente, ya estamos viviendo. Ahora, ¿dónde dice esto la Biblia? Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Aquí habla el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a la iglesia que se había formado en Tesalónica. Y entonces cuando él escribe esta carta, le dice a los tesalonicenses, que es la segunda carta que él escribe, con referente a la segunda venida de Cristo, le dice en el capítulo 2 y versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas. Perdón. La apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Apostasía y manifestación del hombre de pecado. ¿Antes de qué? De que venga el Señor Jesús. Está diciendo que no vendrá, se está refiriendo a Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bien, si esto es así, que nosotros estamos viviendo ya en la apostasía, entonces el rapto de la iglesia está a las puertas, porque dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por lo tanto, cuando Cristo vaya a venir, primeramente tiene que haber una apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado. Por lo tanto, tiene que venir la apostasía, la gran tribulación y luego vendrá el Señor Jesucristo, que es lo que está diciendo ese texto. Y en cuanto a la gran tribulación, vemos grandes manifestaciones hoy en día. Y no hace falta que se explique ninguna, sino que simplemente los que estáis viendo este vídeo, mirar la televisión, el telediario, leer La Vanguardia o cualquier noticia, veréis que hay grandes manifestaciones políticas, religiosas, económicas, laborales, morales, etcétera.
que tienen que ver precisamente con acontecimientos tremendos que tienen que venir. Por lo tanto, no nos dé miedo decir que Cristo viene pronto, porque esa es nuestra esperanza. Es la esperanza de la Iglesia, que Cristo viene otra vez a la tierra y que Cristo viene pronto. Tenemos que avisar, porque si nosotros sabemos que Cristo viene y además viene pronto, tenemos que avisar del peligro de quedarse aquí y no ser llevados cuando venga el Señor a llevarse a su iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanto misterio para hablar del rapto de la iglesia o de la segunda venida de Cristo a la tierra? ¿Sabéis para quién era un misterio el arrebatamiento de la iglesia? Para Pablo y para los apóstoles en aquel tiempo, antes de que Dios se lo revelara a Pablo. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia era un misterio para Pablo, pero cuando se lo reveló el Señor, dejó de ser ya un misterio, que es lo que se puede leer en 1 de Corintios, capítulo 15 y versículos 51 y 52, que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir que en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, a la transformación del cuerpo para llevarnos el Señor con él, eso era un misterio para Pablo, pero ese misterio dejó de ser un misterio cuando el Señor se lo reveló. Y lo que antes era un misterio, porque nadie lo sabía, nadie lo conocía, sino que estaba en los secretos de Dios, eso estaba en los secretos de Dios desde la eternidad, donde no había ni ángeles, ni arcángeles, ni seres humanos, ni cielo, ni tierra, no había nada. Es decir, desde la eternidad, eso era un misterio, un secreto encerrado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, de Dios. Por lo tanto, ese misterio fue revelado a Pablo. Y lo que antes era misterio se convirtió en la esperanza tuya y mía si formamos la iglesia del Señor. Por lo tanto, el misterio que Dios revela dejó de ser un misterio cuando Pablo lo recibe, y ahora ese misterio se convierte en la esperanza de la iglesia. Y como es la esperanza de la iglesia, vamos a estudiar y hablar largo y tendido de una profecía en especial, que es las 70 semanas de Daniel. Y veremos varias profecías en la Biblia, pero el énfasis lo haremos en las 70 semanas de Daniel. Ahora, en el capítulo 12 de Daniel, del libro de Daniel, y versículo 1, dice, fijaros bien, en aquel tiempo, y cuando habla de aquel tiempo se está refiriendo precisamente a la gran tribulación, al rapto de la iglesia, cuando la iglesia ha sido arrebatada. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, que hay un ángel, hay un ser espiritual que se llama Miguel, y ese ser Dios lo utiliza precisamente para defender a su pueblo Israel. Y dice que en aquel tiempo se levantará este ángel, y dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, fijaros bien que ahí está hablando el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 1, de la gran tribulación, del tiempo de angustia que no ha habido en toda la historia de la humanidad, porque dice que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fijaros bien qué tremendo, ¿eh? O sea, en ese versículo menciona una gran tribulación, un tiempo de angustia tremendo, y dice que será tiempo de angustia.
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, tiene que ser terrible, pero no menciona los acontecimientos. Es decir, habla de un tiempo de angustia, habla de un tiempo de temor, habla de un tiempo de huir, de muerte, habla de un tiempo tremendo, habla de un tiempo terrible, pero no menciona los acontecimientos que habrá allí. Sí, ¿qué será? Jesús, luego siglos más adelante, Jesús también menciona o dice algo como dice Daniel en el capítulo 12. Si nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 1, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si ponéis atención, veréis que prácticamente dice lo mismo o similar de lo que dice Daniel en el capítulo 12, que dice que será una gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, según Daniel y el propio Señor Jesús, será un tiempo terrible, un tiempo espantoso, el que tiene que haber cuando empiece esa gran tribulación de la que habla la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, para saber muchos de los acontecimientos que no menciona todavía Jesús, ni menciona tampoco Daniel, tenemos que ir a un libro que nos puede hablar acerca de esos acontecimientos, en los cuales dice que tendrá que ser de gran tribulación. Tenemos que ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Es decir, lo que dice Daniel en el capítulo 12 y versículo 1, y lo que dice Mateo en el capítulo 24 y versículo 21, son los acontecimientos que tienen que ver con lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y ahí vemos ese tiempo de gran tribulación. Por lo tanto, en esos capítulos podemos ver los acontecimientos terribles de los que habla el libro de Daniel y también el libro de Mateo, de lo que dice Daniel y de lo que dice el Señor Jesús, de este tiempo de tribulación que tiene que venir. Ahora, la Biblia está llena de textos hablando del tiempo que Dios actúe y haga manifiesta su ira. Hay mucha gente, de hecho hay mucha gente que cuando yo he hablado con ellos, me dicen que si hubiese Dios, Dios haría algo en el mundo. Y precisamente Dios va a hacer algo en el mundo, pero no cuando la gente diga, sino cuando Él lo crea conveniente como Dios y creador de todas las cosas. Y Él va a entrar en juicio con el hombre un día. Y el día que entre en juicio, los hombres van a intentar de esconderse en las cuevas y en las peñas de los montes, pero nadie podrá esconderse de la ira de Dios. Por lo tanto, la Biblia está llena de textos hablando del tiempo en que Dios actúe y haga manifiesta su ira sobre los hombres y este sistema. Si Dios, fijaros bien, nos avisa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de estas cosas, es que es algo muy gordo, hermano, algo muy serio y preocupante lo que va a suceder. En el mundo se ven indicios que ese tiempo puede empezar en cualquier momento. Cuando vemos por televisión, en los telediarios, que se mueve China, se mueve Rusia, y se mueve Irán, y se mueve Corea del Norte, o Corea del Sur, es decir, Corea, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la palabra hemos dicho que está llena de textos que hablan precisamente que la ira de Dios se manifestará en el mundo. Ahora, Dios en su misericordia quiere advertir al hombre y quiere decirle
el tiempo que viene para que el hombre pueda reflexionar y arrepentirse y pueda ser librado de ese tiempo que vendrá. Así que cuando Dios avisa, porque Dios advierte tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y si Dios avisa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que es algo muy serio y preocupante. En el mundo se ven indicios que ese tiempo, ya he dicho anteriormente, puede comenzar en cualquier momento. Por eso es hora de no ser indiferente y guardar silencio a ciertas doctrinas. Y esto lo digo para los hermanos creyentes, para los cristianos, para las personas que amamos a Dios y amamos al prójimo y queremos obedecer al mandato de Dios. Dice la palabra del Señor que la atalaya tiene que avisar cuando venga el enemigo en el libro de Ezequiel. Porque si el enemigo muere por no avisar la atalaya, la sangre de las personas que caigan dice que la demandará de mano de la atalaya. Por eso nosotros somos como atalayas para advertir al mundo, porque lo hemos leído en la palabra de Dios y Dios nos lo ha manifestado en su palabra. Por eso es hora de no ser indiferentes o guardar silencio a ciertas doctrinas como esta escatológica. Porque solamente se habla del amor de Dios y se dice que Dios es muy bueno y todo eso es verdad y es necesario hablar. Pero pasa una cosa, es lo siguiente. Hay hijos que necesitan azotes en vez de caricia y luego después del azote hacerle entender que está en un error y luego también acariciarlo. Por lo tanto, hay personas que necesitan hablarle primero del amor de Dios y luego presentarle los juicios para que entienda que Dios lo ama, pero hay unos juicios que van a venir sobre la tierra. Pero hay personas que necesitan hablarle primero de los juicios de Dios para que teman a Dios y luego se le habla del amor de Dios que puede librarlo de esos juicios que van a venir sobre la tierra. El no exponer estas doctrinas escatológicas, hay hombres o hermanos que nosotros llamamos hermanos que han buscado en sitios equivocados porque no se les enseña y se han autoabastecido ellos a sí mismos. Han ido a iglesias, han comprado libros o han ido a personas o reuniones que han enseñado cosas que son muy diferentes de lo que nosotros vemos en la Biblia, la palabra de Dios, y además las creemos y las vemos así. Como hay tantas ideas e interpretaciones diferentes, debemos de enseñar lo que creemos y vemos en la palabra de Dios, la Biblia. Muchas personas que no conocen la escatología han creído en hombres que se autoproclaman Jesucristo. De hecho, han salido ahí unas personas que yo no voy a dar nombre ninguno porque no quiero causar molestia a nadie en ese sentido, pero sí sabemos de que hay personas que se han autoproclamado ellos a sí mismos Jesucristo, y luego el anticristo, y luego no sé qué más. Y hay miles y miles, no son pocas, personas que le han seguido y lo han creído que son Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Porque él le presenta una serie de textos escatológicos y tal, de una manera que él mismo se lo ha fabricado. Y las personas que ignoran han creído inclusive que esa persona es el Mesías, es el Cristo que estaba ahí con ellos, que al final últimamente esta persona ya ha muerto. Hermanos, miremos de aprender por lo menos las bases escatológicas, porque yo no soy tampoco un gran conocedor de la escatología. Yo soy una persona que lee, estudia, pero la base de la escatología más o menos la conozco un poquito. Por lo tanto, como conozco la base escatológica, no me se puede engañar, porque no solamente la conozco, sino que la veo en la palabra de Dios. No porque me la han dicho, sino porque yo lo he comprobado. Y eso es lo que cada uno de ustedes, de vosotros, debe de hacer. No solamente creer por lo que oí o os dicen, sino que vosotros podáis comprobarlo con la palabra de Dios. Así que, hermanos, miremos de aprender por lo menos las bases escatológicas, porque hay que tener unos principios para no caer en el error. La Biblia habla de la primera y la segunda venida
del Señor Jesucristo. Ya dije que la escatología, este tema, iba a ser un poco largo. La introducción iba a ser un poco larga, porque si os dais cuenta, quiero mencionar varias cosas y varios aspectos antes de entrar en la doctrina, porque esto es necesario que el mundo y los creyentes lo conozcan, lo vean y lo entiendan. Por lo tanto, la Biblia habla de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es innegable, eso está aquí, que ya iremos viéndolo conforme vayamos estudiando la palabra de Dios. Y de esto iremos hablando en estudios que haremos. Hablaremos de la primera venida, del rapto, de la gran tribulación, del milenio, de la segunda venida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay hermanos que hablan de esto, pero hay hermanos que hablar de esto parece que les cuesta o les causa temor. Es decir, hay hermanos que sí hablan de este tema, pero hay la mayoría de ellos que hablar de este tema de la escatología parece que les causa temor. Pero cuando nos metamos, hermanos, en este estudio, cuando nos metamos realmente en lo que es la escatología, estas personas que tienen ese temor, si escuchan este vídeo, estas personas que tienen este temor de meterse en la escatología, cambiarán su perspectiva o su punto de vista, ese punto de vista de temor, de que por si me equivoco. Mira, una persona que realmente tiene temor en cuanto a este tema, si escucha este vídeo, este vídeo va a cambiar su perspectiva según el concepto que tú tengas de la profecía. Porque tú puedes tener un concepto de la profecía que no, que te gusta estudiarla y te gusta enseñarla y tú lo... Pero si tienes el otro contexto de que no, porque bueno, es que si me equivoco, es que aquella enseña una cosa, yo la otra, pues según el concepto que tengas de la profecía. Hay quien le sabe mal hablar de la profecía y dicen que hay diferentes opiniones y además es muy difícil de entender. Bueno, hay diferentes puntos de vista y diferentes maneras de entenderla. Cuando utilizas un lenguaje complicado, porque claro, si hablamos con un teólogo que enseña de manera con palabras técnicas y bueno, pues si hablas con una persona con un lenguaje complicado, es como un muro que te es muy difícil de romper. O sea, nosotros queremos romper un muro con una tabla, es difícil, es muy difícil. Pero si cogemos un martillo compresor, ese muro se puede venir abajo. Por lo tanto, cuando nosotros, o cuando algunas personas, dicen que hay diferentes opiniones y además difíciles de entender, cuando utilizamos un lenguaje sencillo, o un lenguaje, mejor dicho, complicado, es como un muro que es muy difícil de romper. Pero utilizando un lenguaje sencillo, que es como el martillo percutor, es como la dinamita o el martillo ese percutor que te hará romper ese muro. ¿Y qué pasará? Que podrás ver lo que hay más allá del muro. Para la persona sencilla, utilizar grandes términos teológicos, como yo soy una persona sencilla, y palabras que no comprendo yo mismo, esto me lleva a un desánimo que me quitará el deseo de estudiar la profecía. Es decir, si empezamos con palabras raras, técnicas, pues claro, personas como yo en este sentido, pues el deseo de estudiar la profecía, porque yo no me voy a enterar prácticamente de nada, o me enteraré de 4 cosas salteadas y eso será como una ensalada ahí de revuelto de cosas que al final no sabré digerirla, y como no sabré digerirla, mejor digo, mira, no me lo como. Por lo tanto, el deseo de estudiar la profecía desaparece cuando uno quiere llegar donde no puede. ¿Por qué? Porque no me entero de nada. Tenemos que utilizar un lenguaje sencillo.
prácticamente no se estudia la profecía cuando una persona le presentan la profecía de una manera que no se puede entender. Ahora, nosotros vamos a estudiar precisamente la escatología. Y como yo he utilizado una palabra escatología, y hemos dicho que palabras raras no vamos a poner, entonces cuando hablamos de escatología, es decir, profecía de las últimas cosas. Por lo tanto, siempre que escuchéis la palabra escatología, es decir, profecía de las últimas cosas, o las últimas cosas. Por lo tanto, así que la escatología hemos dicho que es profecía de las últimas cosas. Y hay muchos iluminados que aprovechan eso para enseñar sus propias interpretaciones personales. ¿Por qué? Porque las personas no estudian, no conocen, y estos iluminados que se hacen pasar incluso por Cristo aprovechan esa ignorancia para enseñar sus propias interpretaciones personales. Y en vez de esclarecer la verdad, lo que le hacen es que sea más oculta o más oscura. Y estos pueden ser cualquier clase de personas que enseñen así. Pueden ser teólogos, que de hecho ya lo hay, teólogos de las asambleas pentecostales que están ahora en la Iglesia Católica enseñando la teología católica. Por lo tanto, pueden ser teólogos, seminaristas, profesores o un simple predicador. Unos añaden y otros quitan. Y Dios eso lo prohíbe. Y yo quisiera leer 3 textos en cuanto a añadir o quitar, hermano. Son 3 textos en la Biblia, que el que esté escuchando esta cinta o este vídeo pudiera anotarlo en su libreta de apuntes. Y el primero se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 2. No añadirá a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Luego tenemos otra palabra en Proverbios también, capítulo 30 y versículo 6. Y dice: no añada a sus palabras para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Y el otro texto lo tenemos en Apocalipsis capítulo 22 y en el versículo 18 y 19. Y dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, que hay una sentencia para los que quiten o para los que añadan a la palabra de Dios. Y nosotros lo que vamos a hacer en estos estudios es eso: ni quitar ni poner. Vamos a decir lo que la Biblia dice y a ver lo que podemos aprender en cuanto a la escatología. La persona que hable debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, la persona que hable conforme a la palabra de Dios no debe de contradecirla. Si a lo que yo digo o lo que otra persona dice se contradice con la palabra de Dios, eso no es lo que la palabra de Dios está enseñando, porque la palabra de Dios no se contradice. Por lo tanto, la enseñanza no se debe contradecir contra ningún texto de la Biblia, de la Sagrada Palabra. Tenemos que tener cuidado con lo que aprendemos y de quién aprendemos, porque hay mentiras que los hombres las hacen verdades. Y eso es verdad, ¿eh? Hay mentiras que los hombres las hacen verdades. ¿Por qué? Porque lo han dicho gente de alta autoridad, y como son personas de alta autoridad, esto al final, una mentira que ellos han dicho, la convierten en una verdad. ¿Por qué? Porque esto al final, una mentira que la enseña don fulano de tal,
se convirtió en una verdad. A veces pasa eso, que una persona puede ser influenciada por don X, una persona puede ser influenciada por don X. Por ejemplo, Pilato preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Jesús le dijo en Juan 17:7, Jesús dijo en Juan 17:7 que la palabra de Dios es la verdad. El que hable conforme a la palabra y no se contradiga. La palabra de Dios es verdad. Jesús también dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto, lo que Jesús dijo es la verdad. Así que miremos porque sea don fulano de tal, no sigamos su verdad, porque don fulano de tal habla con otro don fulano de tal, y los que están abajo pueden aceptar esa mentira como una verdad porque la ha dicho don fulano de tal. La palabra es la verdad, y si lo que dice no contradice la palabra de Dios, entonces hay que verlo como la verdad que hay revelada ahí. Ahora, para poder interpretar bien la palabra de Dios, porque hay personas que alegorizan la Biblia, ¿no? Pero para poder interpretar bien la palabra de Dios, hay que leerla de manera literal, siempre que el texto, siempre que lo que estamos leyendo lo permita. Porque claro, hay textos que no se pueden entender literalmente, eso es natural y eso es verdad. Hay textos que no se pueden entender literalmente. Por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis que el que montaba el caballo blanco, de su boca salía una espada aguda. Claro, de la boca del Señor Jesús no puede salir una espada, eso sería un monstruo, ¿no? Entonces eso se debe de interpretar a la luz del contexto o otros contextos que esté donde esté para poder interpretar eso de la espada. Por lo tanto, cuando dice que de su boca salía una espada aguda, eso se puede entender en que Él tiene el poder y la autoridad para decir que caiga fuego del cielo y consuma ese pueblo. Y cae fuego del cielo y consuma el pueblo. Esa es la idea de la espada aguda. Ahora, hay lugares en la Biblia, textos escatológicos, que se deben de interpretar como se dice, o lo que dice, ¿no? Por lo tanto, para interpretar bien la Biblia, se debe de leer de manera literal siempre que el texto lo permita. Ahora, algunos leen la profecía de manera simbólica o alegórica, ¿no? Y ahí es donde puede surgir el problema. ¿Por qué puede surgir el problema? Pues hay un problema de contradecir la palabra, ¿no? Porque tú piensas una cosa y yo pienso otra. O tú interpretas una cosa y yo interpreto otra. Porque como es alegórico, es simbólico, pues yo pienso que el símbolo de la espada puede ser un caballo de guerra. Y tú puedes ser un avión que vuela, o no sé cómo decirte. Es decir, que al estudiar la palabra de manera alegórica o simbólica, ahí existe la posible contradicción, porque tú interpretas una cosa y yo puedo interpretar otra. Todo el mundo hoy habla del fin. Es más, las películas y todo lo que hay, antes eran películas de Manolo Escobar y cosas de bien, ¿no? Del pueblo, pero hoy todo tiene que ver con extraterrestres y la muerte y bueno, y del fin del mundo. Y temen el fin del mundo. De hecho, el mundo, la gente hoy en día temen el fin del mundo. Pero ahora, cuando estudiemos la profecía, nos daremos cuenta que nosotros, los creyentes, no debemos de esperar ni temer el fin del mundo. Es decir, ningún creyente que conoce la profecía va a esperar ni va a temer el fin del mundo, porque al conocer la profecía sabe que en su tiempo no viene el fin del mundo, por eso no debe de temerlo. Es decir, cuando lleguemos al tema, ya veréis como el creyente, el genuino creyente, no debe de temer ni tampoco esperar el fin del mundo. La escatología, dijimos al principio, y los dones, son dos temas que a mí me encantan y lo estudio. Y esto es por dos motivos esenciales. La escatología
porque nos ayuda a perseverar, nos anima, nos estimula y también nos limpiamos con la profecía y también nos alentamos. Cuando digo limpiamos es porque el creyente que sabe que el Señor puede venir en cualquier momento mira de vivir de manera más justa delante de Dios y delante de los hombres. Primera de Juan dice, capítulo 3 y versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Y sabéis lo que dice el apóstol Pablo en cuanto a la escatología, a la segunda venida, al rapto? Todo eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que la escatología nos sirve también de aliento. Creo que es un tema interesante, porque es donde tenemos nuestra esperanza. Que Él se manifieste para irnos con Él. Yo he tenido el privilegio de ver pasar un siglo y un milenio. No tengo tantos años, pero he coincidido con el cambio del siglo y del milenio. Por lo tanto, he vivido un siglo y un milenio. No todo el mundo tiene ese privilegio. Y he podido observar que en este tiempo hay como una obsesión acerca del fin del mundo. Y se oyen noticias, a veces escalofriantes, en radio, en revistas, en televisión, hablando del hielo y la elevación del mar. Y esto trae problemas a nivel, o traerá, mejor dicho, problemas a nivel mundial. Y eso es una realidad. Hablan del calentamiento global y problemas en cuanto también al sol. Hablan de la escasez del agua potable en distintos lugares. Todo eso es una realidad, pero todo eso está escrito en la palabra de Dios. Hablan del peligro de la superpoblación y un etcétera de cosas concernientes al fin del mundo. Ahora, ¿podemos esperar el fin del mundo ahora? ¿Podemos esperar nosotros ahora o mañana o la semana que viene o el año que viene? ¿Podemos nosotros esperar el fin del mundo? El creyente, como he dicho antes, ni debe temer el fin del mundo, ni debe esperar el fin del mundo. Ahora, ¿por qué motivo? Porque la Biblia enseña que antes del fin del mundo, la iglesia, fijaros bien ahora, será arrebatada. Por lo tanto, ¿puede el creyente esperar el fin del mundo? Primero, porque la Biblia enseña que antes del fin del mundo, la iglesia será arrebatada. Segundo, después del rapto, habrá un periodo de 7 años de tribulación, que es la profecía que nosotros vamos a estudiar en cuanto a las 70 semanas y todo eso, que llegaremos hasta ahí. Por lo tanto, habla de un periodo de 7 años de tribulación. Tercero, pasados los 7 años, Cristo regresará para reinar 1000 años, es decir, establecer un milenio de paz en la tierra, para cumplir con las profecías hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Cuarto, después del milenio, o de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo será el que dice el Señor que será? No lo sabemos. 1000 años y luego un poco de tiempo. Ese poco de tiempo puede ser una semana, 3 días o 3000 años. No lo sabemos, eso nadie lo sabe. Ahora, después de ese corto tiempo, que nadie sabe cuánto es el tiempo, habrá la última guerra, el hombre y Satanás rebelándose contra Dios. ¡Qué tremendo! O sea, qué estupidez. O sea, será, en vez de llamarle la guerra, la última guerra, se le debía de llamar la estupidez del hombre. ¿Hasta dónde llega la estupidez del hombre? Al hacerle caso al último gobernante que esté en ese tiempo, que ordenará y mandará a todos los ejércitos del cielo para que guerreen contra el Señor y todo su ejército que vendrán.
Por lo tanto, en vez de llamarle la última guerra, le llamaremos la estupidez, la última estupidez del hombre. O sea, Dios, hemos dicho que cuarto después de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco de tiempo, y después de los corto tiempo que nadie sabe cuál es, habrá la última guerra. El hombre y Satanás se rebelará contra Dios. Y Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá, y Satanás será lanzado al lago de fuego. 6. Habrá el juicio final, el gran trono blanco. Entonces es cuando viene el fin del mundo. Fijaros, hermanos, cuando nosotros empezamos a ponerlo más o menos en orden, nos damos cuenta que nosotros no podemos ni debemos temer, o sea, ni podemos esperar, ni debemos temer el fin del mundo, por todas estas cosas. Por lo tanto, para que venga el fin del mundo, faltan más de 1007 años. Faltan más de 1007 años. ¿Por qué? Los 1000 años del milenio y los 7 años de la gran tribulación. Y esto es, si, o contando que el rapto fuera ahora. Pero el rapto puede ser mañana, el año que viene o de aquí 100 años. No lo sabemos. El rapto puede pasar. Por lo tanto, quedan más de 1007 años, y esto es contando que el rapto fuere ahora mismo. Por lo tanto, en vez de esperar el fin del mundo, yo invito a las personas que todavía no conocen este tema, yo las invito a que en vez de esperar el fin del mundo, lo que tienen que hacer es prepararse para que en el rapto de la iglesia se vayan o nos vayamos con el Señor Jesús. Es decir, se tiene que entregar la vida al Señor Jesús, pidiendo perdón por tus pecados, recibirlo en tu corazón, y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, nosotros nos iremos con él. Por lo tanto, el fin del mundo no lo verás tú si vives en mi tiempo. Por lo tanto, en vez de esperar el fin del mundo, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que en el rapto nos vayamos con él. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí nos habla de la desaparición de la tierra. Por eso es que la tierra, que el Señor nos diga que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Por lo tanto, aquí dice que no se encontró ningún lugar para ella. Según Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, según Pedro, en su carta, todo será deshecho. Capítulo 3 y versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, vamos nosotros a la Biblia y leemos hasta el versículo 13, ¿verdad? Veamos lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer hasta el 3, estamos en el 11, leemos hasta el 13, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piedad su manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, serán fundidos? Pero nosotros esperamos, según su promesa, fijaros bien ahora en esto, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. O sea, ahí, en eso que hemos leído, en todo esto que hemos leído, aparece la palabra los elementos siendo quemados, y habla de elementos. Ahora, esta palabra elemento viene de la palabra griega átomo, elemento, átomo. Por lo tanto, está diciendo que los átomos siendo quemados serán fundidos. Así que la parte más pequeña de la materia, lo más pequeño, lo que nosotros no podemos ver, esos son los átomos. O sea, todo está compuesto de átomos. Este ratón, que es el que yo utilizo para
el Internet está compuesto de átomos, la Biblia está compuesta de átomos, yo estoy compuesto de átomos, todo lo que vemos y tocamos está compuesto de átomos. Y la Biblia dice que los átomos o elementos, siendo quemados, serán fundidos, es decir, van a desaparecer. Eso dice, será deshecho, será fundido. O sea, el fuego destruirá la tierra. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Este sistema, este planeta, esta tierra, un día desaparecerá y volverá de donde vino, a la nada. Volverá a desaparecer. El fuego, según la palabra de Dios, destruirá la tierra. Mateo 24 y versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, Dios sabía el futuro y ya en el Génesis, fijaros bien, esto es interesante, como Dios sabía el futuro, ya en el Génesis nos da una promesa. Y fijaros bien la promesa cuál es. Mientras la tierra dure o permanezca, es decir, si yo digo mientras esto dure, quiere decir que un día no estará. Fijaros bien, y eso está en Génesis capítulo 8, versículo 22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, hay una promesa. Va a haber frío y va a haber calor. Mientras, y la tierra va a producir la semilla, pero mientras la tierra dure. Y si dice que mientras la tierra dure o permanezca, quiere decir que un día no permanecerá. ¿Qué es lo que tenemos revelado en Pedro? Que todos los átomos siendo quemados serán fundidos, todo va a desaparecer. O sea, según Apocalipsis 20:11, no habrá lugar para esta creación contaminada por causa del pecado del hombre. De ahí que en Apocalipsis 21:1 diga: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá más. Este juicio, algunos opinan que puede ser en la eternidad. Bueno, dejamos aquí de momento este vídeo. He dicho que lo iba a hacer corto para que los que estén viendo no se cansen, pero haré algunos vídeos más para acabar este tema tan interesante. Estamos todavía en la introducción, Hemos dicho o dije que iba a hacer una introducción muy larga, precisamente porque quería enseñar varias cosas, y si os dais cuenta estoy diciendo algunas cosas antes de entrar en el tema, en los estudios de la escatología. Por lo tanto, todavía seguiremos con la introducción en el nuevo vídeo. Que el Señor os bendiga y hasta pronto.